Muy bien, hoy el presidente Martín Vizcarra se ha referido a la situación política del país, ¿no? Durante la ceremonia de aniversario del Ejército. Sostuvo que la población exige un nuevo destino, que tiene el derecho de alguna manera hacer realidad ese nuevo destino yendo a las urnas, ¿no? Que nadie lo puede evitar. Ha sido muy enérgico, ya había declarado ¿no? antes que esperaba que su proyecto de ley para el anticipo de elecciones se comience a discutir a partir de martes con la instalación de las comisiones. Recordemos que esto es una reforma constitucional, así que evidentemente tiene que pasar por la Comisión de Constitución, donde está Rosa Bartra, ¿no? Reelegida como la presidenta. Entonces, yo creo que básicamente lo que podemos entender hoy, no sé si me estoy adelantando, pero que vamos a tener algo parecido a una cuestión de confianza, ¿no? A partir de la próxima semana. El Congreso ya ha expresado de alguna manera su negativa, al menos en la mayoría del Parlamento, a votar en positivo, ¿no? Esta propuesta de referéndum, ¿no? Que adelantaría las elecciones, y esto se explica claramente con el estado mínimo en el que se encuentra la bancada de gobierno, que ha tenido que recurrir nada menos que la señora Yesenia Ponce, muy controversial, para ser bancada, luego de las renuncias de Mercedes Arauz, Carlos Brus y Ana María Choquehuanca. Entonces, evidentemente, yo creo que lo que vamos a ver la próxima semana o en los próximos días es una definición con respecto a las cartas que el presidente de la República y el gobierno va a poner sobre la mesa. Para conversar de estos escenarios se encuentra con nosotros el periodista, editor central de política del diario El Comercio, José Carlos Requena. Gracias, José Carlos, por estar con nosotros. Enrique, ¿cómo estás? Encantado. Bueno, tú también como especialista regional, por supuesto, ves con mucho interés lo que está ocurriendo y preocupación, me imagino, en el frente del sur del país. Bueno, tu impresión con respecto a la conversación que acabamos de tener con el gobernador Cuevas. Ahí, digamos, el presidente está frente a dos flancos, ¿no? Por un lado, su propuesta de adelanto de elecciones no ha tenido ningún avance en estos 15 días que ya lleva agosto, en estas casi 2 semanas o casi 3 semanas desde que planteó su propuesta. Entonces eso claramente ahí lo tiene queriendo volver a ganar la iniciativa, y por el otro lado es precisamente en los frentes regionales en que empieza a notarse todas las deficiencias que ha tenido este gobierno, que seguramente heredados del anterior, pero además en un proyecto del que el presidente Vizcarra se vanagloriaba haber llevado muy bien, que era el de Quellaveco, un proyecto emblemático, claro, y muy importante para su región de origen además, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es un gobierno que quisiera acelerar las cosas para evitar estar en problemas mayores, ¿no? Entonces, en el Congreso además vemos una bancada mayoritaria que no pareciera tampoco tan dispuesta a dialogar. Tienes al presidente que no quiere dialogar, a la bancada mayoritaria que no quiere dialogar. En consecuencia, estamos dirigiéndonos a un escenario en el que golpee primero va a ganar, y ese golpe puede ser, como tú bien mencionabas, una cuestión de confianza o encontrar alguna justificación para una eventual vacancia, ¿no? Entonces, es más o menos quién aprieta el botón primero. Es quien golpea primero, quien aprieta el botón primero, ¿no? Ahora, lo primero es sintomático que el presidente haga estas declaraciones arropado en un contexto militar. Sí, ¿no? eso es Se algo ha referido muy llamativo, en ¿no? más de una ocasión a su respeto a la institucionalidad y al respeto que las Fuerzas Armadas tienen de esta misma. Entonces, eso también es un mensaje que al menos, en fin, uno se supone que lo tiene, pero está diciendo, por si acaso, las Fuerzas Armadas cierran filas en una situación así, ¿no? Digamos, en otras situaciones de nuestra historia y cuando los golpes de Estado no eran tan impopulares como son ahora, quizás ya hubiéramos experimentado algo así, ¿no? Hace algún tiempo el finado Carlos Chipoco hablaba de una situación de golpes sin golpistas. Creo que estamos nuevamente en una situación similar, con la diferencia que el presidente, por primera vez, yo no recuerdo que desde el año 2000 algún presidente se arropara, como tú bien lo has dicho ahora, del apoyo militar, porque básicamente los militares han decidido... Habíamos superado esa discusión, ¿no? Yo creo, digamos, eran no deliberantes realmente. Por lo menos en el ámbito de lo que ha sido nuestra tradición, sí creo que lo habíamos superado. Es la primera vez
que un presidente, digamos, alude a estos símbolos, seguramente para mostrar que tiene, digamos, una legitimidad mayor. ¿Es posible, bueno, o sea, porque como ahora hay constitucionalismo para todo, en realidad, ¿no? En tu punto de vista, ¿es posible presentar una cuestión de confianza que obligue eventualmente al Congreso a votar las elecciones anticipadas? Porque, a ver, una cuestión de confianza, si bien tiene pocos límites, se supone, estamos hablando de una política de Estado. Entonces acá estamos, en realidad, esto se expresa otra vez en una reforma constitucional para anticipar las elecciones. Mira, ¿eso puede considerarse en el contexto de una cuestión de confianza? Ahí precisamente el problema es que, como tú bien dices, hay constitucionalismo y constitucionalistas para todos los gustos. Entonces, algún constitucionalista le encontrará justificación a un recurso de esa Me dice que el Palacio de Gobierno ya tiene más de uno, ¿no? O sea, seguramente vamos a escucharlos. Seguramente los vamos a escuchar próximamente, pero por lo menos lo que dice o lo que dijo el TC en una resolución fue que este tipo de medidas digamos, en este tipo de casos no se podía presentar una cuestión de confianza. Seguramente se le va a encontrar alguna interpretación. Eso te habla un poco digamos, de lo que podría ser el legado de este voluntarismo del presidente Vizcarra frente a la institucionalidad, ¿no? Yo creo que ese es un elemento que no hay que perder de vista. Yo creo que lo que corresponde es que el presidente, como ya lo ha hecho, presente una propuesta, se discute en el Parlamento. El Parlamento eventualmente también tiene la facultad, la potestad de archivar o de darle trámite. O de modificarle. Y el gobierno no puede, el presidente no puede observar una reforma constitucional. Digamos, ya no podría, pero de nuevo seguramente va a encontrar alguna justificación. Y además, digamos, creo que Vizcarra ha sabido, con la sensibilidad que creo que ha mostrado en todo este tiempo, ha sabido leer este ánimo de hartazgo, ¿no? Este ánimo de hartazgo que, además, dicho sea de paso, yo creo que en ese 75% de apoyo al adelanto de elecciones que mostraba Ipsos hace algunos días, se da también la gente que quiere que Vizcarra se vaya, ¿no? Entonces, el Perú, no olvidemos que sistemáticamente aparece en los lugares más altos cuando se habla de desaprobación de su democracia, desaprobación de su política, de sus autoridades, y Vizcarra ha leído con sensibilidad este ánimo, ¿no? Lees eso bien, ¿no? O sea, el presidente lee eso bien, pero tienes un tema de letra pequeña ahora que también es más complicado, porque tú tenías el año pasado, el papel del presidente Vizcarra, yo diría en términos políticos y para las expectativas y para la situación, fue rutilante. Entonces, lo que fue el 28 de julio del año pasado, que lo comentamos incluso en su momento. Pero tenías un antifujimorismo que te articulaba muy bien y tenías un antifujimorismo pues, que había hecho unos destrozos en el país, o un fujimorismo, mejor dicho, que había hecho unos destrozos que generaban mucha resistencia. Pero ahora esto de alguna manera se te desdobla con este mensaje de ojo con las inversiones, que claro, muchos identifican con la derecha, si quieres, ¿no? Ojo con las inversiones, estás desarmando, pero hay un antifujimorismo que también es de derecha. O sea, Meche Arauz no es fujimorista, pues, o sea, ahora dicen que hay quienes la critican, pero fujimorista no es Meche Arauz. Entonces, un riesgo que me parece está encontrando el presidente también es que está desdoblando su audiencia. O sea, antes que tenías esta articulación tan firme, ahora no queda tan clara. Claro, digamos, fíjate. O todavía puede articular esa antipolítica. Mira, yo creo que conforme pasan los días, esta cohesión se va desgranando un poco, ¿no? De hecho, hay algunos comentaristas que, frente al manejo de Tía María, ya han empezado a mostrar distancias del presidente, habiendo sido hace pocas semanas. Muy entusiastas. Muy entusiastas, sí. ¿no? Yo en general, y recordarás el 28 de julio del 18, cuando comentábamos el mensaje de la Nación, me mostré muy escéptico de lo que podían ser estas medidas. Lo recuerdo. El tiempo me ha dado la razón. La reforma de justicia es un desastre por donde la veas, y no te diré por responsabilidad de los miembros de la Comisión Especial. Esa ley, desde la propuesta de la Comisión Wagner, luego ya, si quieres, empeorada, cambiada por el Congreso, nos ha llevado a lo que nos... Pero fue destacada la reacción de Vizcarra en ese momento, digamos, en el tema pues de voltearle la tortilla al fujimorismo. Digamos, el fujimorismo pensó que ya lo tenía cautivo y evidentemente eso políticamente se descolocó. Políticamente, ¿no? Para superar el escollo fue muy útil y creo que era un recurso que podía utilizar,
pero en términos de gestión de asuntos del Estado no nos ha dado nada. Y ese es precisamente otro de los lados que hay que ver en esta propuesta del presidente Vizcarra, es cuánto afecta, tú has hablado de las inversiones, yo diré también cuánto afecta a la institucionalidad, ¿no? Porque ¿con qué precedente vamos a actuar con el siguiente gobierno que se elige el 2020 o el 2021 si a mitad de mandato tú dices, esto no me gusta, hay que cambiarlo, no me dejan gobernar o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el fujimorismo, que seguramente está muy desprestigiado en varios sectores, no va a desaparecer, va a seguir teniendo una presencia en una eventual alianza. Todo indica que menor, ¿no? Todo indica que menor, pero no va a desaparecer. No, claro. No necesariamente vas a tener el gobierno que el presidente Vizcarra o quien venga quiere. O sea, la democracia y la política te exigen dialogar, conversar. Claro. Y la rigidez que vemos en Fuerza Popular, que se empecina en nombrar a la señora Bartra, y en el presidente Vizcarra, que se empecina en hacer rondas de diálogo sin dialogar realmente, o el premier, digamos, pues nos puede llevar a una situación muy riesgosa, ¿no? Y eso es lo que creo que hay que ver con responsabilidad. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con Cara a Cara. No se muevan. Conversamos con José Carlos Requena. A ver, entonces, llegas a este punto donde puede haber, pareciera, ¿no?, de repente, una figura de cuestión de confianza. El gobierno o el Congreso dice, no, no voy a aprobar esto o no te doy la confianza o lo que fuera. El presidente quedaría expedito en ese caso, si es que la cuestión de confianza es considerada válida, para cerrar el Congreso. Pero él tendría que convocar, te quedas con la comisión permanente, ¿ah? Te quedas con la comisión permanente y tienes que convocar elecciones. O sea, en ningún momento es que no tengas Congreso. Te quedas con una figura reducida. Y tienes que convocar a elecciones, que claro, una figura reducida con congresistas que ya van a querer sencillamente desaparecer al presidente, y vas a tener que convocar elecciones para un Congreso que solamente cumpla este mandato, ¿no? Así es. Y en ese caso el presidente no renunciaría, evidentemente el presidente se quedaría hasta el 21. Claro. ¿O habría otra posibilidad? No, ese es efectivamente el desenlace que mencionas, ¿no? Sí, es la verdad. Por lo menos viendo la soledad con la que ha gobernado Vizcarra, el círculo tan cerrado en el que ha primado la desconfianza y solo unos pocos actores. De hecho, recordaremos que la decisión de presentar la propuesta de adelanto de elecciones en el 28 de julio todavía no ha quedado del todo clara si efectivamente se decidió como se decidió en un Consejo de Ministros, porque, digamos, los ministros lo dicen, pero nadie termina de creerles. Ya ese tema lo hemos pasado un poco de claso, pero en cualquier caso no parece que hubiera tanta coordinación entre Vizcarra y sus ministros, por lo menos del caso de Tía María. De hecho, desde sus orígenes habrás notado que el MEF tenía una posición. No, y lo hemos visto en el discurso de los ministros en el Congreso frente a lo que el propio presidente de la República estaba diciendo. Sí, efectivamente. Entonces, sí, el desenlace, la verdad, es bastante incierto. Hay quienes le piden al presidente, por otro lado, que renuncie. ¿Esa sería una posibilidad, que le digan no a tus elecciones anticipadas y que Vizcarra, en un contexto de constitucionalidad clara, ¿no?, diga, ¿saben qué, señores? No me dejan ustedes gobernar. Muchas gracias, hasta luego. ¿Podría darse esa figura? Digamos, es lo que han pedido distintos líderes de oposición. Vizcarra, por lo menos de lo que uno entiende, un libro muy recomendable, el de Rafaela León, lo retrata como una persona que no se aferra al poder, que es muy desprendida en ese sentido. Uno pensaría que si no le interesa tanto el poder, no tiene esta concepción maquiavélica de mantener el poder a como de lugar, pensaría que esta sería su salida más honrosa, si quieres. Pero por otro lado también se le retrata como una persona terca y obstinada. Él ya ha tomado una decisión en un sentido y seguramente va a querer que lo que ha planteado se dé de nuevo a como dé lugar, ¿no? Entonces, sí, si prima el desprendimiento sobre la terquedad y finalmente la que en ese caso asumiría constitucionalmente sería la vicepresidenta de la República. ¿Podría gobernar Mercedes Arauz en los... Eso va a depender de la coalición que forme alrededor suyo, ¿no? Es decir, si logra, digamos, negociar, consensuar alguna agenda mínima,
pues claramente que va a poder, pero si más bien se aísla o si empieza a gobernar contra alguien, eso sí podría ser la cosa un poco más complicada, ¿no? Se ha hablado mucho de la transición del año 2000-2001, no olvidemos que Paniagua gobernó, claro, es cierto, y ahí ¿cuál era el punto básico de Paniagua? Organizar elecciones. La única agenda, organizar elecciones, ¿no? Claro. Entonces, si quieres, pero ahí gobernó, no olvidemos, con un congreso en el que los fujimoristas tenían cerca de 50 miembros, ¿no? Y ahí lo que primó fue el rol de algunos políticos que empezaron a negociar ciertas cosas, ¿no? Absalón Vázquez Fue fundamental, ¿no? fundamental. Carlos Ferrero, que además tenía pasado fujimorista. Entonces, yo creo que lo que toca en estas circunstancias es que se dé espacio a la gente que está dispuesta a hacer política y poder calmar esta crisis que, como tú bien dices, ha sido un poco artificial, ¿no? O sea, crisis como tal, es cierto, hay crispación, hay un enfrentamiento de poderes, pero creo que estas cosas se pueden manejar conversando. Negociar, conversar. Gracias, José Carlos, por acompañarnos. Ojalá que sea así. ¿Nos vamos a una pausa? No, nos vamos, porque a veces me confundo si es la pausa o nos despedimos. Ya nos vamos a despedir una vez. Vamos a descansar de la política, ¿qué les parece? Y les deseo un fin de semana pleno de deporte, diversión y oxígeno. Y nos reencontraremos sin duda el lunes con más cara a cara. Buenas noches.